Buenas noches, queridos y queridas catequistas. Es una alegría enorme estar con ustedes, empezando a caminar esta diplomatura en pastoral catequística. Mi nombre es Cristian Saint-Germain, soy catequista, tengo 55 años. Hace muchos años que me dedico a la pastoral educativa y también en la formación catequística en distintos centros y en los últimos años el Instituto Superior de Pastoral de Juventud, Cardenal Eduardo Francisco Pironio, y el Instituto Superior de Catequesis Argentino, que es quien me ha convocado a través de la persona de nuestro director de la diplomatura, el padre Alejandro Puigari, a combinar con ustedes en alguna de estas clases de este hermoso proceso formativo que han abrazado, ¿no? Y que los felicito y que puedan animarse a seguir pensando la catequesis, que es de alguna manera lo que nos toca hacer en el camino en que llevamos adelante nuestros procesos de anuncio de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes una presentación, un PowerPoint, que seguramente también Mariela y Pablo van a embeber en la plataforma de la diplomatura, y que nos va a permitir articular este encuentro de hoy, en el que me disculpo no poder estar en forma sincrónica, pero me es imposible por mis obligaciones laborales en la Universidad Católica Argentina. Así que vamos a compartir esta presentación. Nos va a permitir llevar un hilo conductor al trabajo que queremos proponerles para esta quincena, ¿no? Estas 2 semanas que de alguna manera nuclean este tema que venimos a abordar en el módulo número 1. Como ustedes saben, a ver si podemos avanzar un poquito la presentación, este módulo lleva como título Catequesis Catequética y los desafíos pastorales del Papa Francisco. En la clase de hoy vamos a trabajar estos dos aspectos, ¿no? De alguna manera, la primera parte, que se llama experiencia, reflexión y praxis, nos va a abrir a una dinámica de trabajo que quiere ser el hilo conductor, que quiere ser el leitmotiv, que quiere ser, diría nuestra amiga Laura de Isla, la trama que vaya entretejiendo y permitiendo establecer conexiones, permitiendo generar reflexión, encuentro y dinámica de trabajo en esta diplomatura. Y en segundo lugar, una primera presentación del proceso de la renovación catequística en nuestro país a través de los hitos fundamentales que podemos señalar como modo de abordaje de su historia, que son los 3 congresos catequísticos nacionales. Avancemos entonces. Cuando hablamos de experiencia, reflexión y praxis, algunos queremos plantear la reflexión catequística desde una perspectiva precisamente que nos señala el texto y la reflexión que nos propuso el Papa Benedicto XVI en aquel primer número de Deus Caritas Est, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Catequesis es siempre encuentro, la fe siempre es encuentro con una persona. No es una doctrina, no es un conjunto de preceptos morales. Nuestra fe se caracteriza por el encuentro de amor, de misericordia, podríamos decir, con una persona que nos da absolutamente una orientación nueva a nuestra vida, con la persona de Jesucristo muerto y resucitado. Y aunque lo hayamos dicho desde hace muchos años, siempre la catequesis quiere ser generadora de encuentro. No tenemos que olvidar ese aspecto, porque quizás muchas veces las tensiones que ha llevado nuestra catequesis hacia los contenidos o hacia formatos más escolares, escolares en el peor sentido de la palabra, porque también la escuela hoy tiene dinámicas que se transforman mucho la cuestión pedagógica, y hoy no es tampoco una clase expositiva o un conjunto de propuestas de contenido, sino mucho más un espacio de mediación del pensamiento. Pero sin embargo, la catequesis a veces ha adoptado, digamos, lo más rígido, lo más estructurado del ámbito escolar. Pensemos simplemente en en el ciclo lectivo, que pareciera que tiene fuerza sobre nuestra catequesis parroquial, incluso cuando evidentemente quizás podríamos tener otra dinámica temporal en nuestras comunidades parroquiales. Bien,
Entonces, pensando en este sentido, queremos hacer un proceso en el cual en la diplomatura nos proponemos hacer experiencia, como dice Ariel Fresia en el texto que nos va a guiar. ¿Qué es hacer experiencia? Hacer experiencia no es lo que le sucede a una persona, un grupo o un pueblo, sino simplemente serían acontecimientos, serían un puro devenir de cosas que suceden, pero que no tienen ningún peso en la propia historia y en la propia vida, ¿no? Sino simplemente serían un conjunto de acontecimientos divertidos o tediosos, insólitos o comunes, pero sin que ninguno se convierta por sí mismo en experiencia. La experiencia no es el mero haber compartido algo, haber hecho algo, haber vivido algo, haber recibido algo, sino que es lo que uno hace con aquello que ha vivido. Es lo que uno capitaliza, interioriza y hace así entonces experiencia. Subjetiva el suceso o el acontecimiento, dice el hermano Ariel Fresia. Lo hace propio, le da una formulación diferente. Podemos decir que esto es lo que también sucede con el querigma, en aquel discípulo que lo recibe y que luego lo anuncia. Lo hace propio, atraviesa por su propia vida la experiencia del misterio pascual de Jesucristo, ya no como un dato, ya no como como un concepto, ya no como una cuestión que debo simplemente repetir, sino que ese acontecimiento ha sido experiencia en mi propia vida. También este acontecimiento pueden ser situaciones sociales, experiencias comunitarias de la fe. Y al hacerlas propias le da un sentido a aquello que le pasa. Para ir retomando un poco este concepto, entonces la experiencia es lo que uno hace con aquello que vive. Y este texto que les comparto también en la plataforma del hermano Ariel Fresia, que se llama Un modelo para narrar la experiencia, nos va a ir guiando en cómo ir trabajando nosotros a lo largo de esta diplomatura. Este proceso de reflexión que queremos llevar parte de las prácticas catequísticas, no parte de una teoría, de un deber ser, de cómo tendríamos nosotros que organizar o proponer la catequesis, sino que parte de nuestras propias prácticas. Todos somos catequistas, algunos hace muchos años seguramente, y de esas prácticas es donde queremos nosotros ir hacia la teoría que nos permita otra vez transformar dichas prácticas, en un círculo virtuoso. Por eso ahí vemos un grupo de catecúmenos, ¿no? Un grupo de jóvenes quizás o de adolescentes que están viviendo una práctica catequística. Y sobre esa práctica, como vemos en la imagen del ángulo superior izquierdo, nos hacemos preguntas. Y con estas preguntas, fíjense que cada una de estas personas establece una relación. La pregunta es parte de nuestra reflexión. Tenemos que animarnos a pensar nuestras prácticas, a hacernos preguntas, a abordarlos, a quedarnos de alguna manera en una cierta distancia que nos permita analizar aquello que hacemos o aquello que otros hermanos en la comunidad hacen, aquellos que otros catequistas, otros agentes de pastoral realizan. A veces también una práctica catequística puede ser ver un material, ver una producción, ver un video, ver un webinario que se ha desarrollado en el ámbito catequístico. Pero en definitiva se trata de prácticas, pueden ser prácticas catequísticas también en las redes, en el ámbito digital. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿No? O, en el caso nuestro, también a veces llevando adelante. Y desde allí ir a la teoría, ir a los textos catequísticos, ir a los textos de los autores, a los documentos, para poder luego volver a iluminar estas prácticas en forma transformadora, en forma renovada, ¿no? Con los ejes de los desafíos que nos propone el Papa Francisco, sobre todo Evangelii Gaudium y los textos del Directorio para la Catequesis, que nos ofrecen un amplio desafío al ministerio laical del catequista, que es lo que nosotros tenemos hoy entre manos.
Bien, algunos pasos propone el hermano Ariel Fresia para recoger la experiencia, ¿no? Como figura allí, no son pasos en forma individual, por eso ponemos al costadito el equipo. Sin duda que necesitamos también, para poder narrar nuestras prácticas, para hacerlas experiencia, hacerlo en forma comunitaria. Uno de los defectos quizá que tenemos los catequistas, uno de los problemas que a veces nos cuesta abordar, es tener un espacio para pensar lo que hicimos. Si bien muchas veces tenemos, en general, aunque a veces cuesta, espacios para planificar nuestra catequesis, muchas veces no tenemos espacios para poder pensar nuestras prácticas. No solo evaluarlas en el sentido de si estuvieron bien, mal, o como a veces decimos, si llegó o no llegó a los chicos, si llegó o no llegó a estos interlocutores, adultos, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, adultos mayores, que están siendo parte de este proceso catequístico, sino pensar la propia práctica catequística para hacer la experiencia, para poder subjetivarla, para poder atravesarla por nuestra propia vida. Y allí Ariel nos propone algunos pasos muy sencillos que quiero recorrer y que ustedes van a ir viendo luego en el texto, pero que también luego seguramente vamos a ir incorporando en distintos momentos de la diplomatura. En primer lugar, propone narrar lo significativo. La experiencia elegida para analizar, para estudiar, para investigar juntos, nos muestra que allí ocurrió algo interesante. ¿En qué es lo interesante que ocurrió? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? ¿No? Por eso no hay que irse a cuestiones de detalles ni anécdotas que no aportan demasiado. Tratar de descubrir lo valioso, lo más auténtico, ¿no? Que tiene esta experiencia para poder narrarla. Lo que realmente tiene de fondo más significativo. Sin duda que a veces en un primer abordaje nos costará identificar esto, ¿no? Pero hay un motivo por el cual nosotros elegimos esa experiencia en particular, esa práctica catequística, para justamente hacer la experiencia, para narrarla, para trabajarla, pasarla por el corazón y pensarla. Allí es donde tenemos que detenernos. Contar la singularidad, aquello propio que tiene esta experiencia, que la hace diferente de otras. Quizás nos ayuda a compararla con otras y por qué la elegimos frente a otras tantas experiencias o prácticas catequísticas que podríamos haber abordado, ¿no? Insisto que todavía no estamos teorizando absolutamente nada, estamos tratando de arrimarnos, acercarnos con una mirada quizás un poquito más distante, porque no estamos llevando adelante esta catequesis, o lo hicimos pero en otro momento, que nos permita pensar distinto. Luego, quizás Ariel nos invita a meternos más a fondo, describir y explicar lo singular. Dice que la explicación de lo sucedido requiere un cierto orden argumentativo, ¿no? Que organice un texto en función de un orden temático o secuencial. Muchas veces somos más de ir al orden secuencial, a mirar cuáles son los pasos que fuimos dando, los momentos que tuvimos en esa práctica catequística, ¿no? Y allí vamos a ir trabajando elementos significativos y lo que Ariel llama pistas metacognitivas de la propia experiencia, es decir, poder reflexionar sobre nuestra propia práctica es lo que se llama metacognición, pensar lo que pensamos, reflexionar sobre lo que hemos realizado. Así que ir describiendo, ir explicando, ir tratando de ver qué hay de fondo en cada una de esas de los momentos de esa práctica catequística que estamos llevando adelante, que hemos llevado adelante. Y finalmente, dice acá Ariel, explicitar las teorías. Cuando narramos nuestras prácticas hacemos explícitos los pensamientos que operan en lo que pensamos y hacemos. Es decir, ¿desde qué lugar nosotros o otro catequista decidió llevar adelante esta particular forma de hacer catequesis, estas prácticas? ¿Cuáles son sus supuestos? ¿Cuáles son sus supuestos teológicos? ¿Cuál es la mirada de Dios? ¿Cuál es la mirada de la encarnación, del misterio pascual de Jesucristo? ¿Cuál es el estilo de iglesia que está allí detrás? ¿No? Porque eso también nos va a permitir luego cotejar
con los teóricos, los documentos, con el directorio, con aquellos materiales que nos dan un marco para pensar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas catequísticas. Dice que hay que hacer referencia a los problemas de la acción. Escribir nuestras prácticas es expresar las dificultades propias de la acción más que los problemas teóricos. Entonces, por eso partimos de nuestras prácticas, porque allí es el lugar también teológico que tenemos como desafío y donde el Señor nos está hablando. En nuestra propia experiencia catequística es una experiencia de Dios. Y nosotros no estamos solamente en función de comunicar, estamos nosotros mismos viviendo una experiencia de encuentro con Jesucristo, y que se trata también de allí ir descubriendo algunos aspectos. Yo les puse estos 4 pasos, estos 4 primeros abordajes que nos propone Ariel al momento de narrar la experiencia o hacer de un acontecimiento, de un hecho, de un suceso, de un encuentro catequístico realmente una experiencia que nos permita abordar la catequesis y problematizarla, pensarla, para poder justamente transformar luego desde la teoría nuestras prácticas, innovándolas, mejorándolas y haciéndolas más evangelizadoras, que es en definitiva lo que estamos buscando. Nosotros no vivimos una experiencia catequística aislados, ni aislados entre nosotros, ni aislados de la realidad. Es como este pueblo que camina a Luján en el medio de las vicisitudes, en el medio de los dolores más grandes de la historia. En el 75 nace la peregrinación juvenil a Luján, que fue uno de los momentos más trágicos de la historia argentina. Y allí los jóvenes, la iglesia, empieza a caminar. Algunos con mayor o menor adhesión explícita a la fe católica, pero todos convocados por María. Por eso me parece un gran símbolo de la catequesis y del caminar de la iglesia. La experiencia, el caminar de la catequesis está marcado por hitos, por señales, por huellas, por personas. No es una historia, la catequesis en Argentina, de alguna manera de escritorio. No es una historia de aulas de facultades, es una historia hecha de pueblo, de tierra, de caminar, de signos, de gestos, decidores, como le gusta decir el Papa Francisco. Es una catequesis que se anima a estar en salida siempre, ¿no? Es una catequesis que se realiza más plenamente cuando más se deja embarrar y animarse a ir allí como a la iglesia como hospital de campaña y a veces cometer los errores normales que pueden suceder en este terreno. Entonces queremos compartir con ustedes 3 hitos fundamentales de la historia de la catequesis en Argentina. De alguna manera ordenarlos, ordenar esa historia, esos personajes, esas intuiciones, esos modos de hacer la catequesis que fueron jalonando la historia de la catequesis renovada durante y a partir del Concilio Vaticano II. Tenemos 3 grandes congresos de catequesis, 3 grandes congresos catequísticos nacionales. En primer lugar, el hilo conductor de todos ellos es que fueron hechos por los catequistas. Quizás el primer congreso fue un congreso más del clero, de los obispos, pero donde también hubo una gran participación laical. 7.000 catequistas se juntaron en la ciudad de Buenos Aires en el mismo momento que estaba empezando el Concilio Vaticano II. Como dice allí el texto que yo les voy a invitar a leer, de congreso a congreso, que ustedes tienen allí para trabajar, fue un momento que fue catalizando toda una necesidad de renovación de la catequesis que era contemporánea al concilio. Y ustedes ven que en el lema ya nos está mostrando un poquito un proceso de evolución, de dinámica, de cambio de la catequesis. Conocer para amar. Ahí hay una idea de conocer, una idea todavía marcada por el centro en la doctrina, pero donde ya hay una dinámica de esa doctrina. La fe tiene que ir a vivirse, y no puede vivirse si no se vive en el amor evangélico.
Dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate que nuestra fe no puede ser una fe gnóstica de conocimientos, de ideas, sino que precisamente es una fe que tiene manos, donde en el tocar, en el gesto, en esta pedagogía de la encarnación, en el amor hecho actitud de evangelio concreto, es donde se ve precisamente nuestra fe. Por eso ya había una mirada en el amor, pero todavía el centro estaba puesto en el conocimiento, en la preocupación por la formación de los catequistas, en la preocupación por revisar un catecismo que venía practicándose en la Argentina en forma muy amplia, el de las preguntas y respuestas, ya se empezaba a poner en cuestión en el año 62, aunque a mí me tocó hacer catequesis en el año 75 y todavía me hicieron estudiar las preguntas y respuestas, ¿no? Era muy divertido mi catequesis de confirmación en la parroquia donde yo iba en Rosario, porque por un lado teníamos una catequesis muy abierta, trabajábamos ya directamente el texto bíblico, con los Nuevos Testamentos, pero de repente venían las preguntas y respuestas porque parece que había un miedo de dejarlas del todo, ¿no? Parecía que la experiencia de fe estaba mucho más mediatizada por una serie de preguntas y respuestas que además venían prefijadas, ¿no? Acá no había una pregunta que fuera de alguna manera surgiendo de los catecúmenos, ¿no? El padre de Vos nos habla de una fidelidad a Dios y una fidelidad al hombre. Franz de Vos fue uno de los grandes señeros protagonistas de este Congreso Catequístico Nacional, que por otra parte, de aquí surge la necesidad del Instituto Superior de Catequesis Argentino, el ISCA, de aquí nace la necesidad de sistematizar la formación catequística en los seminarios catequísticos, y de aquí nace la organización que tiene hoy la catequesis en Argentina, que la ha dinamizado, la ha animado, que son la Junta Catequística Central, luego la Junta Catequística Nacional y los encuentros nacionales de directores de catequesis diocesanos. Toda esa dinámica nace en 1962, ¿no? Fue un año absolutamente, un momento fecundo, totalmente impulsado luego por el Concilio Vaticano II, y que nosotros vamos a ir viendo cómo se fue en este texto que les comparto del Padre de Vos y el texto del ISCA, que nos permite ir descubriendo las huellas de la catequesis, cómo va creciendo, cómo va transformándose, cómo va renovándose a la luz del concilio la catequesis en nuestro país. El segundo congreso nos va a encontrar en Rosario, en 1987, ¿no? Ya dije en sentido plural porque me tocó participar de ese congreso con 21 años, ¿no? Era muy joven, sinceramente. Pero realmente fui muy impactado por la palabra de los catequistas. Acá, de este congreso salieron grandes intuiciones, grandes ideas, fuerza que todavía hoy nosotros estamos cosechando en la catequesis a lo largo y lo ancho del país. Por ejemplo, la catequesis familiar, que con sus transformaciones y sus idas y vueltas dinamizó 30, 40 años de la catequesis en Argentina, ¿no? Hoy quizás tomando otras formas, pero siempre teniendo la intuición de la necesidad de que la comunidad sea el sujeto principal de la catequesis, la familia esté involucrada en el proceso de catequesis, y que además esto vaya tejiendo un itinerario catequístico permanente. Una catequesis a lo largo de la vida. Empieza siendo cada vez más fuerte la necesidad de una catequesis de adultos, donde el adulto haga una reflexión sobre la propia fe, más allá de que sea o no dentro de un proceso de iniciación sacramental, ¿no? Que es la iniciación cristiana, la gran catequesis que va a ir alumbrando luego en el siglo XXI. Por último, no porque sea el menos importante, sino porque es todavía una flor del todo no explorada en sus múltiples perfumes, siendo su animador, sin duda, uno de sus grandes animadores, quien ha partido hace poquito a la casa del padre, el queridísimo padre Osvaldo Napoli. El Congreso en Morón en el 2012, anticipar la aurora, construir la esperanza. Todos estos congresos no fueron hitos sueltos, vinieron con una dinámica diocesana, donde se reflexionaba, se volvían a hacer congresos diocesanos, congresos regionales, instancias
de los ENADIR, también SENA, que es la Semana Nacional de la Catequesis, que van a decantar en estos grandes encuentros como estos 3 congresos que les estamos mencionando. Anticipar la aurora, construir la esperanza. Y allí hubo grandes intuiciones, grandes gritos, que uno realmente se pregunta si el propio Papa Francisco alguno de estos gritos no los habrá llevado a Roma, ¿no? Porque sinceramente él está presente como Bergoglio, como cardenal, en todo el proceso del tercer Congreso Catequístico Nacional, y vemos algunas de esas intuiciones, ¿no? Llevadas adelante en Evangelii Gaudium y luego plasmadas en el Directorio para la Catequesis. Por ejemplo, el fuerte acento querigmático de la catequesis, el fuerte acento en los discípulos misioneros, algo que recibimos nosotros de alguna manera de todo el proceso de reflexión del documento de Aparecida. También el magisterio va dialogando con el movimiento catequístico a lo largo de la historia de nuestro país y que también es inspirado por algunos hechos universales, ¿no? La comunidad cristiana, el gran sacramento de la iniciación cristiana, que tenemos allí también en ese documento, lineamientos para la renovación y orientación de una catequesis de iniciación cristiana, ¿no? Del 2009, ahí contemporáneo con este tercer Congreso Catequístico Nacional. El catecumenado como línea fuerza, el itinerario catequístico permanente vuelve a ser un fuerte sesgo de nuestra catequesis en Morón, y también, por supuesto, la catequesis familiar, quizá ya más renovada, siendo no un único modo de catequesis, y otras tantas intuiciones que fueron de alguna manera catalizando en 25 certezas, ¿no? Y fíjense que lo último que nos dice el Congreso Catequístico Nacional de Morón, en la certeza número 25, dice: es tiempo de discernir y decidirnos a dar los pasos que faltan. Quizás este tiempo de sínodos, en Mar del Plata, de sínodos diocesanos, de sínodos que han recogido la experiencia de los jóvenes, por ejemplo, en el año 2018 para toda la Iglesia, y de la Asamblea Eclesial de América Latina, para finalmente catalizar en este sínodo sobre la sinodalidad, en el cual estamos trabajando toda la Iglesia en el mundo, para llegar al 2023 y de alguna manera plantearnos una forma nueva de ser Iglesia, una forma nueva renovada de actualizar el Evangelio de Jesucristo, que nos permita construir una iglesia en comunión, donde discernimos los signos de los tiempos, y también estamos invitados a discernir qué catequesis para esta mujer, para este hombre del siglo XXI, para nuestra Argentina, para nuestras diócesis, para nuestras comunidades. Evidentemente, en un tiempo de pospandemia, donde la incertidumbre nos atravesó, vamos a trabajar también sobre esa cuestión fundamental que hoy de alguna manera divide las aguas en un antes y un después, pero también nos abre con mucha esperanza hacia el futuro. Les quiero compartir algunos materiales y un trabajo práctico que les ofrezco para estos 15 días de trabajo, ¿no? Que seguramente también Mariela los va a acompañar junto con todo el equipo de tutores. 2 textos les propongo. Uno, del padre Franz de Vos, gran animador de la renovación catequística en Argentina. Casi que la catequesis en Argentina tiene un padre que es el padre Franz de Vos. Y acá les dejé 2 capítulos de este librito, ¿no? Donde él cuenta el primer congreso y de alguna manera cómo se va preparando el segundo congreso. Y luego este aporte que el ISCA hizo en aquel momento con el rector, el padre José Luis Cote Quijano, en el que de alguna manera el ISCA se plantea de congreso a congreso. Y hay una mirada muy interesante que va articulando la historia de la catequesis a nivel internacional y a nivel argentino, jalonando los tiempos de los congresos, preparando en aquel entonces el Congreso Catequístico Nacional de Morón. Allí hay momentos muy interesantes, alguna reflexión un poco más profunda sobre algunos aspectos de la teología y de la catequesis que fueron jalonando
la historia de la catequesis en Argentina. Dos documentos. Naturalmente, el documento, uno de los documentos que, por decirlo así, han marcado y marcan todavía la catequesis en Argentina, el documento que sale en el año 1988, fruto del segundo Congreso Catequístico Nacional, allí con una definición de la catequesis que es la favorita del padre Alejandro, no puedo dejar de mencionarlo, ¿no? El número 50 de Juntos para una Evangelización Permanente. Y estos ecos, estas certezas que yo les contaba del tercer Congreso Catequístico Nacional en Morón. Dos documentos de nuestra catequesis, de nuestros catequistas, nuestros de alguna manera, porque nosotros somos catequistas y muchos hemos puesto palabras en estos documentos. No han sido documentos pensados desde el episcopado hacia el pueblo de Dios, sino desde la práctica catequística del pueblo de Dios, luego reflexionados junto con los obispos y propuestos para toda la Iglesia argentina. Dos testimonios en video, tengo que ver si conseguí el del tercer congreso que me iba a pasar el padre Alejandro, en el testimonio del segundo congreso, que les comparto también mi participación allá muy joven con ustedes. Y bueno, les quiero proponer un tiempo de reflexión para hacer experiencia. De alguna manera esto que nos proponía el hermano Ariel Fresia en ese texto que también les dejo para trabajar, ¿no? Hacer experiencia es qué es lo que uno hace con lo que uno vive. Eso es hacer experiencia. Lo que uno hace con lo vivido, con lo que me pasó, con lo que compartí con otros, qué es lo que yo hago con eso, eso es la experiencia. Porque si no, la experiencia no viene solamente por la edad o por los años de antigüedad, como nos sucede a los docentes. No, a veces hay docentes que tienen muchos años de antigüedad y yo no me animo a decir si realmente han hecho experiencia. Han hecho experiencia de todos esos años transitados en las aulas. Porque a veces no ha habido una profundización y una reflexión sobre lo vivido. No se ha hecho propio, no se ha atravesado por nuestra forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar. No ha habido una conversión pastoral permanente, que es lo que de alguna manera nos abre a hacer experiencia. Es decir, pasar la experiencia por la palabra y por la catequesis y por de alguna manera los documentos de la catequesis para luego volver a transformar la vida que queremos anunciar, que es a Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. Para compartir durante este tiempo, les propongo un trabajito práctico. Ustedes vieron que los docentes no podemos aflojar en ese sentido, así que les voy a compartir, si puedo acá, en que vuelvo a compartir esta pantalla, pero salgo de la pantalla completa para poder mostrarles el trabajito, que seguramente les van a subir Pablo y Mariela para que los tutores los vayan acompañando. ¿Cuál es la idea? Pensar nuestra historia de la catequesis en Argentina, ¿no? Leer los siguientes textos de congreso a congreso y los dos capitulitos que son muy breves que nos comparte la experiencia del padre Franz de Vos. ¿Qué esta consigna? Elaborar una línea cronológica, como decíamos a veces una línea histórica, como a veces seguramente hicimos para trabajar la historia de la salvación con nuestros alumnos, nuestros catecúmenos, perdón, elaborar una línea cronológica que presente la historia, los protagonistas, las huellas, las certezas y, por qué no, las dudas de la catequesis renovada en Argentina. Leer estos textos de congreso a congreso, sobre todo, yo creo que les va a venir muy bien el segundo capítulo, que es el más extenso, que se llama Contemplar, ¿no? Contemplar, sobre todo aquellos que hacen los puntos que hacen referencia a los congresos. El punto 3, el punto 6, 7 y finalmente el punto 13. Pero sería interesante que se pudieran leer todos esos capítulos, ese capítulo de la página 11 a la página 38, que realmente hay un panorama muy lindo de la catequesis argentina y la situación de la Iglesia a nivel universal. ¿Qué conviene incluir o qué les pedimos incluir en esa línea histórica?
primero los 3 congresos. ¿Cuáles son para ustedes los 3 ejes que inspiraron cada uno de esos congresos? 3 palabras, 3 frases, 3 ideas. No pongan el lema porque no vale, ya está puesto el lema del congreso. Hechos salientes de la Iglesia Universal y de la catequesis que se van dando durante este periodo histórico. Podemos decir desde comienzos del siglo XX hasta el actual 2022. ¿Qué otros hechos salientes de la historia de la Iglesia Universal? ¿Qué otros documentos de la Iglesia Universal? Por ejemplo, documentos que han influido mucho en el segundo Congreso Catequístico Nacional fue Evangelii Nunciandi, del Papa Pablo VI, Catequesis Tradende, del Papa Juan Pablo II, el documento de Puebla, son materiales que han influido muchísimo en el Congreso Catequístico Nacional de Rosario. Ya en el Congreso, también después tenemos el Directorio General de la Catequesis, el del año 71, el del año 97, es decir, a lo largo de toda la historia de la Iglesia Argentina, de la catequesis renovada, también han influido otros hechos. Elegir entre 4 y 6 personas. Ahí, tanto el padre Cote como el padre Franz nombran a muchas personas. Y lean las notas de pie de página y van a ver. Elijan 4 o 6 o grupos o instituciones que sean nombradas en estos textos. Y una palabra que señale su aporte. Porque nos damos cuenta de esta manera cómo esta historia no está tejida de grandes pensadores o de una o 2 personas, no, son equipos, son muchas personas que han ido poniendo a la palabra para que los catequistas hagan escuchar su voz y poder reflexionar y pensar la catequesis en Argentina y llevarla a la práctica, por supuesto, ¿no? Si encuentran una foto o una imagen de esas personas o de esas instituciones, también lo pueden poner. Identificar y describir muy brevemente las tensiones, ¿no? ¿Les parece que atravesaron y atraviesan las prácticas catequísticas en nuestra Argentina? Hay que mirar las tensiones, no a modo de conflictos traumáticos. La palabra conflicto tampoco me preocupa, sino que son tensiones, son acentos que nos cuesta, ¿no? El propio Franz de Vos siempre habla de la fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre, es decir, la encarnación siempre está tensionada entre aquello que no es más plenamente, que nos parece más plenamente divino y aquello que nos parece más plenamente humano, pero sin estar las dos fidelidades a Dios y al hombre no hay catequesis. Por eso esas tensiones son muy frecuentes en el proceso catequístico y a veces ponemos el acento en una o en otras. También a veces en las dimensiones de la persona que lleva adelante los procesos catecumenales. Por ejemplo, la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva, la dimensión grupal, la dimensión individual, la interioridad o la oración o la liturgia o la celebración. Y a veces vamos oscilando con acentos en estos elementos que obviamente hacen la integridad de la experiencia de la vida cristiana. Y también les comparto consultar estos 2 documentos que hacen a los 2 últimos congresos, el Juntos para una Evangelización Permanente y los ecos del tercer Congreso Catequístico Nacional. Bien, espero que esta rápida revisión por la idea de experiencia que de alguna manera queremos trabajar en la reflexión sobre nuestras prácticas en esta diplomatura, y por otro lado, este pantallazo de ver cómo fue haciéndose experiencia las prácticas catequísticas en nuestra patria, ¿no? Teniendo esos 3 congresos como hitos, de alguna manera, de la historia construida entre todos, insisto. Así que espero que puedan trabajar bien a través de sus tutores y su coordinadora de tutores, Mariela, estamos a disposición y seguramente nos volveremos a encontrar en la clase ya después de Pascua. Espero que tengamos todos una hermosa Pascua de Resurrección. Pensemos que este tiempo de hoy necesita de mucho anuncio de la esperanza, esto me permito decir. Creo que esta Argentina, este mundo de hoy, la guerra que estamos atravesando y que está atravesando Europa, nos marca de alguna manera la necesidad de plantarnos desde la esperanza. Desde una Argentina que sepa también hacer de su fe un camino de encuentro, un camino de unión, un camino que supere todo tipo de grietas, porque nosotros creemos que en la uniformidad
no está el camino, sí en la unidad que sabe reconocer la riqueza de la diversidad como ese Dios trinitario que anunciamos y que en su Hijo se hizo hombre y murió, resucitó por nosotros y está vivo junto al Padre. Es lo que vamos a celebrar en estos días. Que sea una excelente clase y una excelente semana de pensar nuestra catequesis.